Una alegría, como dice Santi, aquellos que nos visitan. Lindo tenerlos con nosotros. Ahí tenemos también a Leandro y al papá, que los conozco hace bastantes años, así que lindo verlos después de tanto tiempo. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 5. Gálatas 3, 1 al 5. Leo de la versión Valera 60, dice la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oramos. Señor, venimos en esta tarde clamando por tu gracia, tu misericordia, clamando porque tú estés ayudándonos a comprender tu palabra. Tú hablas nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, para poder comprender lo que tu palabra enseña y al mismo tiempo también nos des la gracia para esforzarnos por ponerlo en práctica. Señor, no queremos tomar ahora este tiempo, este momento como algo religioso, como un momento que tiene que pasar, sino queremos estar atentos a tu voz. Creemos que la Biblia es tu palabra, creemos que es viva, es eficaz, creemos que tú la usas y pedimos que lo hagas en nuestros corazones en esta tarde. Y también, Señor, rogamos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hay ciertos temas que de una u otra manera nos afectan a todos o nos sentimos identificados. Cuando se tocan ciertos temas en la iglesia, nos sentimos, a casi todos les pegan esos temas, digamos, ¿no? Y pienso que uno de ellos es el tema del legalismo. Si yo preguntaría, ¿te considerás una persona legalista? Bueno, no sé si una persona legalista, pero seguramente hay actitudes legalistas en mi vida que debo cambiar. Podemos decir que de cierta manera todos caemos y tenemos que luchar contra el legalismo. Podemos decir que el legalismo, para resumir de alguna manera, el legalismo trata de hacer obras para ganarse el favor de Dios. Eso es lo que hace el legalismo. Hace obras para ganarse el favor de Dios. Y todos nosotros nos encontramos a veces, quizás que un día nos levantamos, leemos nuestra Biblia, oramos, predicamos el Evangelio y nos vamos a dormir ese día diciendo hoy Dios me ama. Hoy Dios me ama porque mirá todo lo que hice. O sea, sentimos que nuestras obras nos hicieron ese día ganar el amor de Dios, ganar el favor de Dios. Bueno, eso es legalismo. El legalismo trata de ganarse el favor de Dios. El legalismo se cree superior a otros. Una de las características del legalismo es que yo pienso que tal persona no lee la Biblia como yo la leo, no sabe lo que yo sé,
no tiene la santidad que yo tengo, no evangeliza como yo evangelizo, no sirve en la iglesia como yo sirvo, no hace, y el legalismo hace que yo me crea superior a otros, me crea que soy mejor que otros. El legalismo, por ejemplo, no tiene amor por otros. Cuando alguien me hace algo malo, el legalismo hace que yo no pueda perdonarlo, porque ¿cómo esta persona me hace algo a mí, que yo soy un fenómeno, que yo hago todo bien? Yo nunca, esa es una frase legalista, yo nunca hubiese hecho tal cosa. Y bueno, nombramos solamente 3 puntos, podríamos nombrar más características del legalismo, por lo cual todos nosotros tendemos a caer en el legalismo, todos nosotros tendemos a creernos mejor que otros, tendemos a querer ganarnos con nuestras obras el favor de Dios, todos nosotros nos cuesta a veces perdonar porque pensamos que nosotros nunca haríamos tal o cual cosa, todos nosotros corremos el peligro de ser engañados por el legalismo. Y justamente sobre esto es que nos va a hablar este texto. Este texto nos va a hablar sobre el peligro justamente de ser engañados por el legalismo, olvidándonos del obrar de Dios en nuestras vidas. Pablo nos va a advertir sobre el peligro de ser engañados por el legalismo, olvidándonos del obrar de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver dos maneras en las cuales el legalismo nos suele, a nosotros los creyentes, dos maneras en las cuales el legalismo nos suele engañar. Y la primera manera en la cual el legalismo nos engaña es haciéndonos olvidar de la cruz. Una de las cosas que hace el legalismo es que nosotros nos desenfoquemos, nos olvidemos de la cruz. Noten conmigo, ahí en el versículo 1, por favor. Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Acá, a partir del capítulo 3, nos encontramos con Pablo ya hablándole a los Gálatas de manera directa. En capítulo 1 y capítulo 2 tenemos la sección histórica, donde Pablo está contando su conversión, su llamado al ministerio, qué es lo que hizo luego de ser convertido, todo eso para, su confrontación con Pedro, todo eso para defender, digamos, su apostolado y por ende el Evangelio. Pablo cuenta toda la sección histórica para mostrar que él no había distorsionado el Evangelio y que el Evangelio no lo había recibido de los apóstoles, sino de Jesucristo mismo. Y Pablo dijo en capítulo 1, versículo 6, que estos hermanos se estaban empezando a deslizar del Evangelio. Si notan conmigo ahí en capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero Pablo no explicó qué es ese evangelio diferente, no lo explicó. Solamente les expresó su asombro de que a tan poquito tiempo, quizás un año, que había fundado estas iglesias, ellos ya se estaban empezando a deslizar, les expresa su asombro, pero no sabemos exactamente, si bien lo hemos adelantado, no sabemos qué es este evangelio diferente. Bueno, y en este texto vemos claramente que este evangelio diferente tiene que ver con fe más obras o fe más ley de Moisés. Este evangelio diferente que estas personas estaban empezando a escuchar tenía que ver con que había falsos maestros judaizantes que decían que para ser salvos tenías que creer en Jesús, pero además circuncidarte y guardar otros ritos de la ley. Y acá Pablo, luego de defenderse, Pablo contraataca. Pablo acá les va, diríamos nosotros, directo al hueso. Y Pablo usa una expresión bastante emocional, la palabra ahí, oh, que se usa ahí. Ustedes ven, oh Gálatas insensato, esa palabra oh expresa una emoción, pero sobre todo lo que expresa es una indignación. O sea, luego de defenderse en capítulos 1 y 2, Pablo está indignado. Noten que lo llama
insensatos. Esa palabra es tontos, no de la misma manera que nosotros lo usamos, pero quiere decir tontos, oh Gálatas, tontos. Esa palabra insensatos se usa en Romanos 1:14 para hablar de los no sabios. A sabios y a no sabios, dice Pablo, soy deudor. Pero por supuesto, llamarlos tontos, insensatos, no está hablando de un problema intelectual, no es que ellos no entendían, digamos. Su problema no era intelectual, el problema es que ellos estaban dejando engañar por los falsos maestros. Pablo presenta esta indignación porque los Gálatas ya sabían el Evangelio. No, si notan conmigo ahí, Pablo dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese presentar a Cristo como crucificado, la palabra presentar ahí da la idea de una presentación pública, de cuando se ponen carteles en algún lado y se presenta algo públicamente. El punto es que Cristo había sido presentado ante ellos muy claramente. La referencia a Cristo como crucificado es una referencia a que no hay que guardar la ley. O sea, presentar a Cristo como crucificado es lo mismo que decir, ya no hay que guardar la ley. Si ustedes notan conmigo unos versículos anteriores, el versículo anterior, en 2:21, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si yo presenté a Cristo como crucificado, ahora si sacamos a Cristo como crucificado, entonces tendríamos que concluir que la salvación es por ley. Pero al presentar a Cristo como crucificado, entonces ya no podemos decir que la salvación es por guardar la ley, de ninguna manera. Si ustedes miran conmigo en capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El que Cristo haya sido crucificado implica que ya no estamos bajo la ley. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá que Cristo fue presentado claramente como crucificado, es lo mismo que decir que al presentar a Cristo como crucificado, ya les enseñamos que ustedes no tienen que guardar la ley para ser salvos. No es necesario guardar la ley. Leemos en Hechos 13:38, cuando Pablo predica en las iglesias de Galacia. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que Pablo está indignado acá, porque ellos ya sabían que al Cristo morir en la cruz, la ley quedó abolida. Ya lo sabían. Por eso les habla de que Cristo fue presentado como crucificado. Ya lo va a desarrollar más adelante. Cuando Cristo muere en la cruz, la ley queda abolida. O sea, Cristo la cumple, muere en la cruz y ya no estamos bajo la ley. Y Pablo les dice que esto fue presentado públicamente, o sea, claramente. Algunos incluso, yo no creo que sea así, pero algunos incluso dicen que hasta que Pablo como que describió la escena de la cruz de manera como sanguinaria, digamos. No creo que sea tanto el caso, pero sí que fue obvio. O sea, no es que Pablo solamente les dijo tienen que creer en Jesús, digamos, como que podrían decir, bueno, si solamente dijo que tienen que creer en Jesús, quizás es obvio que se hayan confundido. No, la idea es que Pablo les explicó cada detalle, quién es Jesús, el Mesías, Dios hecho hombre, cómo él cumplió la ley, él estuvo bajo la ley, cómo él murió en la cruz en lugar de los pecadores, cómo recibió la ira que nosotros merecemos, y cómo ahora todo aquel que se arrepiente y cree en él tiene vida eterna y ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y les explicó, y ya no hay que circuncidarse, y ya no hay que guardar los rituales de la comida, etcétera, etcétera. Ya nada de eso es necesario. Pero Pablo se los explicó muy a detalle. Pero ahora Pablo está sorprendido. Porque ellos están creyendo un evangelio contrario a lo que Pablo les predicó. Ya he dado esta ilustración, pero viene al caso en este momento. Es como nosotros
hemos enseñado en cuanto a dones y cómo los dones así llamados carismáticos no están vigentes. Y predicamos todo, 1 Corintios 12 al 14, tratamos de hacerlo de manera bastante exhaustiva. Y desarrollamos, y en otros sermones también, por supuesto, cuando predicamos 1 Tesalonicenses, otros textos, no importa. Y tratamos de explicarlo acá claramente. Y es como que de acá a 6 meses estamos acá todos cayéndonos al piso, hablando en lenguas. ¿Cómo puede ser? Hace 6 meses explicamos esto, tan a detalle, y ahora acá están acá cayendo al piso, diciendo que recibieron el Espíritu Santo y temblando y qué sé yo, y ladrando como perros. No puede ser. ¿Cómo? Hace 6 meses, ¿no? 1 año lo explicamos. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Cómo puede ser? Cristo fue presentado claramente, su obra, quién es Él, el Mesías, cómo tenía que cumplir la ley, cómo tenía que morir en lugar de los pecadores, todo a detalle, a detalle, a detalle. Y ahora están diciendo que para ser salvos hay que circuncidarse. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Indignado. ¿Cómo ahora van a decir que la Biblia no es suficiente? Hemos predicado sobre esto. ¿Cómo ahora que la Biblia no es suficiente? ¿Cómo que ahora necesitamos dejar la Biblia de lado y predicar experiencias? ¿Cómo mañana se sube alguien al púlpito y está 1 hora contando su experiencia? Hermanos, hemos predicado sobre eso. ¿Cómo lo están permitiendo? ¿Se dan cuenta, no? Para que lo entendamos. La indignación. Pero Pablo usa acá una palabra. ¿Quién nos ha fascinado? Esa palabra fascinado literalmente habla de hacer un hechizo. La nueva versión internacional lo traduce ¿quién los ha hechizado? Por supuesto, no es literal. Pero Pablo usa esta palabra para decir es como si, porque dice, ¿no? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, de cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? La idea es esta, es como si ellos estuviesen viendo la cruz y alguien les tiró un hechizo. Y ahora, Cristo está crucificado ante sus ojos, está ahí, lo están viendo, pero alguien les tira un hechizo. Y no lo ven más. Esa es la idea. ¿Quién los ha fascinado? ¿Quién los ha hechizado? Por supuesto, no está hablando de un hechizo literal desde ya, ¿no? Está hablando de una ilustración. De manera metafórica. ¿Quién los hechizó? Para que ustedes no puedan ver las verdades del Evangelio. ¿Quién los está engañando con sus artes mágicas? Hablando de manera metafórica, por supuesto. Porque una de las características de los falsos maestros es el engaño. Es el engaño. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No es posible engañarlos, pero si fuere posible los engañarían. Jesús dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, ya estamos en los postreros tiempos, pero en los últimos tiempos, antes de que el Señor venga, claramente estamos ya en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, que es entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. Todo esto irá en aumento, por supuesto, los engaños, etc. Pero ya acercándose ya al final, todo esto va a aumentar. Y se van a levantar falsos cristos que van a engañar a las personas. Nos van a hacer creer otro evangelio. Pablo describe a los falsos maestros de la misma manera en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, dice Pablo, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como un engañador. La característica de los falsos maestros es que engañan. No vienen con un cartel que dicen, soy un falso maestro y vengo a corromper la iglesia. Engañan. Y esto es lo que estaba pasando. Los Gálatas se habían dejado engañar. Algunos piensan, no sabemos cuál fue el engaño, algunos piensan por 1:6, cuando dice que si aún nosotros o un ángel del cielo os predica otro evangelio, y luego en capítulo 3, versículo 5 habla de maravillas. Quizás este engaño tiene que ver con falsos milagros, con falsas experiencias, podría ser una posibilidad. U otra posibilidad quizás más concreta es que estos falsos maestros
los engañaron torciendo las Escrituras. Me inclino a pensar por esto porque a partir del versículo 6 en adelante Pablo va a dar una exposición impresionante del Antiguo Testamento. Ya lo vamos a estudiar. Yo ya lo estoy estudiando, así que impresionante, impresionante. Mostrándoles por el Antiguo Testamento cómo Jesús es el Cristo y cómo no es necesario guardar la ley y cómo la salvación siempre fue por fe. Así que es probable que estas personas estén torciendo las Escrituras. Pedro dijo en su segunda carta, más adelante, hablando de los falsos maestros, dice, las cuales los indoctos, hablando de las cartas de Pablo, dice, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras. O sea, los falsos maestros torcían las verdades que Pablo enseñaba y las Escrituras del Antiguo Testamento, las torcían. Los engañan. A veces el engaño tiene que ver con falsas experiencias. Dios me dijo, Dios me habló, yo tuve tal experiencia, tuve tal sueño, tal visión, tal cosa, tal otra, y eso engaña a la gente. Pero a veces el engaño viene por medio de torcer las Escrituras. Sabemos de casos donde personas fueron engañadas porque supuestamente alguien recibió una sanidad, y a través de recibir esa supuesta sanidad, la iglesia se desvió por una experiencia. Pero a veces la falsa doctrina se mete torciendo las Escrituras. Y creo que hoy, quizás en nuestros contextos, se está dando mucho eso. Personas que están torciendo las Escrituras y engañando a muchos. Y a veces la característica por la cual, y por eso me gusta la palabra que usa Pablo acá, os fascinó, o mejor dicho, cómo está traducida, porque muchas veces la característica de las personas que son engañados es que se fascinan por la novedad. La falsa doctrina muchas veces se mete en iglesias ortodoxas, en iglesias que estudian las Escrituras, por medio de personas que están fanatizadas por la novedad. Y de esta manera terminan atacando, por supuesto, como dijimos antes, porque eso es lo que hace el legalismo, atacando la cruz. Hoy en día vemos en YouTube como personas, así sabemos de uno, por lo menos hay muchos, que supuestamente subían videos de reformados, defendiendo la doctrina, se hicieron católicos, fascinados por la novedad. Porque yo no puedo creer, claro, ahora hace, no sé, acá en Argentina estoy hablando, hace 15 años ser reformado era una novedad, ¿o no? Era una novedad. Hoy ya no es una novedad, o sea, gracias al Señor, no es una novedad. Ya hay muchas iglesias reformadas. Entonces, claro, yo no puedo creer lo mismo que todos, porque ya no es novedad que sea reformado. Antes era novedad, entonces yo entraba acá y empezaba a exponer las doctrinas de la gracia y era como, wow, nadie sabe lo que yo sé. Ahora ya todos saben, entonces necesito saber algo nuevo, porque ya vengo acá a la doctrina de la gracia, ya todos la saben, la doctrina de la gracia. Y se fascinan con los falsos maestros. Se fascinan con nuevas enseñanzas. Y escuchamos de iglesias sanas, de algo que me preocupa al hablar con pastores, es que en iglesias sanas cada vez más se están levantando personas fascinados por falsas doctrinas. Fascinados, realmente. ¿Cómo vas a creer esto que estás creyendo? No puede ser. No puede ser. ¿Cómo lo crees? Porque se fascinan. Viene una persona en YouTube que habla muy bien, que no... ¿Quién lo levantó como pastor? ¿Quién lo llamó? No tenemos ni idea. ¿A qué iglesia pertenece? Menos. ¿Cómo trata a su esposa? Ni hablar. Pero habla bien, leyó un par de libros, vio un par de videitos y lo sube a internet y la gente se fascina. Y cuando vos sos una persona que llena de orgullo, que quiere sobresalir, que no puede saber lo que otros saben, sino que vos querés sobresalir, te vas a fascinar con los falsos maestros. Y la característica de las personas que muchas veces que se fascinan, la otra característica es que no quieren estudiar, porque es mucho esfuerzo. La realidad es esa. Si yo quiero escuchar esto y estudiar y ver los versículos y verlos en su contexto, etcétera, es un laburo chino. Entonces lo mejor es escuchar un videíto que me da 3, 4 argumentos y luego salir de ahí y repetirlos. Y si la persona que habla
sabe argumentar y yo no tengo preparación, me engaña, me fascina. Me fascina, detrás de la novedad. Y parece que esto es lo que le pasa a los Gálatas. Vienen estos judaizantes diciendo, no, está bien creer en Jesús, obvio, no estamos acá hablando de que Jesús no murió por nuestros pecados, no estamos hablando acá de que no hay que creer en Jesús, no, estamos hablando acá de que además hay que hacer otras cosas. Y me imagino por lo que va a hacer Pablo acá en versículo 6, le va a hablar de Abraham, de la circuncisión, bueno, etcétera, varios temas va a tocar. Me imagino que estas personas usaban las Escrituras. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? Claro que hay que circuncidarse, porque mirá, Abraham se circuncidó antes de la ley. Entonces, si Abraham es nuestro padre, somos hijos de Abraham, ¿qué tenemos que hacer? Circuncidarse, dirían estos falsos maestros. Y usaban las Escrituras, pero la torcían, la sacaban de contexto. Así, y por supuesto, detrás de todo esto lo que hacen es atacar la cruz. No quiero acá hablar, porque se nos sería el tiempo hablando de varias falsas doctrinas que se han surgido. Una de ellas, se me viene a la mente rápido, es el Cristo histórico, no sé si lo han escuchado hablar. Encontrar el Cristo histórico, como que el Jesús de la Biblia no es el Jesús real, entonces hay un Jesús real, que es el histórico, supuestamente, ¿no? Y van ahí buscando al Jesús histórico y personas se fanatizan con eso y buscan. Y lo que termina siendo en realidad es que no creamos en el Cristo de la Biblia, como que el Cristo de la Biblia no es el Cristo real. Bueno, etcétera. Se fanatizan, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque detrás del legalismo hay orgullo. Y a veces lo que nosotros nos desvía es el orgullo de querer sobresalir en mi conocimiento. Yo no puedo decir lo que otros dicen. Yo acá no puedo saber lo mismo que otros. Yo tengo que estar un escalón más arriba. Entonces me pongo a buscar por YouTube. Cosas para saber. Y me fascino. Así que Pablo nos advierte sobre el peligro de ser engañados por el legalismo. Y la primera manera que el legalismo nos engaña es haciéndonos olvidar de la cruz. Nos fanatizamos con cualquier falsa doctrina. Nos fanatizamos con cualquier persona que sube cualquier videíto con 2 o 3 argumentos. Nos fanatizamos y ya nos olvidamos de la cruz. Porque eso es lo que termina pasando en realidad. Todas estas falsas doctrinas terminan atacando la cruz. La segunda manera en la cual el legalismo nos engaña es haciéndonos olvidar de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Haciéndonos olvidar de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No solamente nos fanatiza sacándonos la cruz, sino haciéndonos olvidar del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Versículos 2 al 5. Y Pablo ahora notarán que Pablo va a dar 4 argumentos para refutar esto. Va a dar 4 argumentos que tienen que ver con la experiencia, pero no con una experiencia mística ni nada, sino con la experiencia obviamente respaldada por las Escrituras. Luego, a partir del versículo 6, todos sus argumentos van a ser netamente escriturales. Pero ahora Pablo quiere hacerle algunas preguntas a ellos para que reflexionen sobre lo que Dios hizo en sus vidas. Noten versículo 2, la pregunta que Pablo les dice. Y todo, por supuesto, todo esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Noten versículo 2, dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Noten la frase ahí. Esto solo quiero saber. O sea, da la idea de, si ustedes me responden esto, ya está. Ya no hay nada más que hablar. Después igual va a hablar mucho, pero ya no hay nada más que hablar. Ustedes me responden esta pregunta, ya está, listo. Ya no, se acabó la discusión. Y la pregunta tiene que ver con, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? A ver, cuéntenme. ¿Cómo lo recibieron? Ahora, ¿por qué Pablo usa este argumento del Espíritu Santo? Bueno, porque hay una distinción entre el pacto mosaico y el nuevo pacto. Hay una gran distinción, varias. Pero una de ellas tiene que ver con la morada del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, la morada del Espíritu Santo no era permanente en primer lugar, y en segundo lugar no era una evidencia de salvación necesariamente. Pero no así en el nuevo pacto. Y ahora no es que Pablo se lo está inventando esto. Ya el Antiguo Testamento lo profetizaba. En Ezequiel, dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, 27, dice, hablando del nuevo pacto: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Está hablando del nuevo pacto. ¿Qué voy a hacer, dice Dios, en el nuevo pacto?
pondré mi Espíritu Santo en ustedes, cosa que antes no estaba. Claro, el Espíritu Santo moraba entre el pueblo, sí, obvio, pero no moraba, o sea, habitaba entre el pueblo, sí, pero no moraba entre las personas. Hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, el pacto mosaico y el nuevo pacto. Hay una diferencia. Lo mismo dice Joel. En Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, etc. Y esto es el pasaje que usa Pedro para decir que la era mesiánica ya vino. ¿Cómo sabemos que ya vino? Porque el Espíritu Santo, Hechos 2, descendió sobre los apóstoles y los que estaban ahí, y ellos hablaban en otros idiomas y hacían milagros. Así que la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que ahora en el nuevo pacto todo creyente tiene el Espíritu Santo. Por eso dice David en el Antiguo Testamento, ¿no? No quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, hoy Dios no puede quitar el Espíritu Santo de ninguna persona. Pero en el Antiguo Pacto sí, claro que sí. Sabemos en el Antiguo Testamento que personas venían y se iban. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero en un momento lo dejó. Aún el Espíritu Santo vino sobre Balaam, ¿recuerdan? Hay en Números. Pero en el nuevo pacto es distinto. En el nuevo pacto en el cual estamos ahora, inaugurado por Cristo, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todo creyente. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. En el Antiguo Testamento no moraba el Espíritu Santo, pero ahora en el Nuevo Testamento sí. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede ser un creyente. No hay manera. No existe creyentes del Nuevo Pacto sin el Espíritu Santo morando dentro de uno. No existe. No hay manera. Pablo dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toda persona que escucha el evangelio y cree en el evangelio, ¿qué pasa? Es sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, toda persona que escucha el evangelio y cree en el evangelio, tiene el Espíritu Santo. Toda persona. Y es muy llamativo que la recepción del Espíritu Santo es el argumento de Pedro para decir a los judíos que ahora los gentiles son parte del pueblo de Dios sin circuncidarse. Recuerden ahí que en Hechos capítulo 10, Pedro entra en casa de Cornelio, un gentil, y les predica el evangelio, y creen. Y entonces cuando Pedro vuelve, ciertos judíos lo cuestionan: Pedro, ¿qué hiciste? ¿Cómo es esto que entraste en casa de gentil? ¿Cómo es esto? Y noten lo que les dice Pedro, en Hechos capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también, como sobre nosotros al principio, hablando de Hechos 2. Entonces me acordé, lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron los judíos y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cómo saben que Dios les dio arrepentimiento para vida a los gentiles? Porque recibieron el Espíritu Santo. Pablo le dice a estos creyentes del Antiguo Pacto, podemos decirlo, en Hechos 19 de Éfeso, a los discípulos de Juan el Bautista: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque es lo normal, eso es lo estándar ahora. Estamos en el Nuevo Pacto y todo creyente recibe el Espíritu Santo, todo creyente. Entonces Pablo usa este argumento acá. Escúcheme una cosa. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Era obvio que ellos los habían recibido, no sabemos, puede ser porque acá estamos en el año 50, quizás hubo milagros, quizás algunos hablaron en lenguas, puede ser, totalmente, no sabemos, no especifica cómo se hizo evidente, puede ser por el cambio de Dios en sus vidas, no especifica, pero el punto es, era obvio que ellos recibieron el Espíritu Santo, no había dudas. Pablo les dice:
¿Y cómo lo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuando se circuncidaron? No, obviamente que no, porque no eran circuncidados. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por guardar la ley? No, porque antes, muchos tratando de hacerlo, no pudieron guardar la ley en primer lugar y en segundo lugar tampoco recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo recibieron el Espíritu Santo? A ver, cuéntenme, ¿de qué manera? Cuando creyeron. Cuando creyeron. Y si recibieron el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que son creyentes del nuevo pacto. Pero ¿cómo lo recibieron? Por la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vos recibís el Espíritu Santo por creer en Cristo, entonces sos parte del pueblo de Dios por medio de la fe y no por las obras de la ley. ¿Se dan cuenta del argumento? Todo creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Eso es lo que pasa en el nuevo pacto. Y por supuesto, hoy en día no lo vemos, esta morada no la vemos por medio de hablar en lenguas ni de milagros espectaculares, sino lo vemos por el cambio de una persona. Si una persona tiene el Espíritu Santo dentro de sí, ¿qué va a pasar? Vamos a ver evidencia. Y si no vemos esa evidencia, no es un creyente. No es un creyente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es lo que está diciendo Pablo acá. Cuando una persona cree, recibe el Espíritu Santo. Lo cual, por supuesto, hermanos, Pablo está argumentando acá que el Espíritu Santo no es una obra meritoria. Quizás no es el texto que más usaríamos para hablar o para refutar el movimiento carismático, pero de cierta manera se puede usar. Porque Pablo está diciendo acá que el Espíritu Santo no es una obra meritoria. Vos no recibís el Espíritu Santo cuando llegás a un nivel de espiritualidad. Por guardar las obras de la ley, por estar ayunando 3 semanas, por lo que sea. No. El Espíritu Santo lo recibís por medio de la fe. Así que la evidencia de que nosotros no tenemos que guardar la ley es que todo creyente tiene el Espíritu Santo, lo cual se evidencia en el día de hoy por medio de una vida transformada. Ya va a hablar Pablo de eso en Gálatas capítulo 5. Por medio de una vida transformada se evidencia la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo lo recibimos? No cuando ayunamos, no cuando vamos a tal iglesia, no cuando nos comprometemos en tantos ministerios, etc., sino cuando creemos. Ahora Pablo da otro argumento, no solamente para refutar esta fascinación de tener que guardar la ley, para refutar esta herejía. Pablo primero les habla de cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. En segundo lugar, Pablo les va a hablar sobre cómo comenzó la vida cristiana y cómo la van a terminar. Noten versículo 3 conmigo. ¿Tan necios sois? ¿Se dan cuenta de la indignación, no, acá de Pablo? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, Pablo primero les está hablando, podemos decirlo de esa manera, de la morada del Espíritu en la vida 1, cómo reciben el Espíritu Santo. Ahora Pablo les va a hablar, podemos decir, de la santificación, de cómo caminan, cómo ahora van a andar, o sea, no solamente cómo entraron al nuevo pacto por medio de la fe, sino cómo van a seguir viviendo. Muy llamativo estas dos palabras. Acá que usa, comenzó y acabar. Son las mismas palabras que se usan en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. La misma palabra acá, la misma palabra que ha acabado. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el argumento de Pablo es el siguiente. Ustedes ahora, o sea, tan necios son, ustedes entraron al nuevo pacto, vamos a decir, pasaron a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, habiendo creído en Él. Eso es lo que le hemos enseñado. Y ahora quieren decir que ustedes van a continuar la vida cristiana por medio de guardar la ley. O sea, ustedes entran al nuevo pacto, pasan a ser parte del pueblo de Dios, creyendo en Cristo. Pero ahora dicen que además de creer en Cristo, o sea, ya entraron, son parte del pueblo de Dios. Pero ahora dicen que se mantienen siendo el pueblo de Dios, teniendo que circuncidarse, guardar la ley, guardar ciertos alimentos. No puede ser. ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? Parece acá que Pablo está argumentando justamente sobre
sobre la santificación. O sea, no es que la justificación es por fe, pero la santificación es por obras. De ninguna manera. Pablo dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y acá tenemos que ir despacio para no tropezarnos. En un extremo tenemos el legalismo que tiene que ver con querer ganarme el favor de Dios. Eso es el legalismo. Me quiero ganar el favor de Dios por medio de mis obras. Bueno, Pablo ya está refutando esto, ¿no? O sea, yo no puedo hacer que Dios me ame haciendo buenas obras. Yo no puedo ir al cielo portándome bien, guardando la ley de Moisés, de ninguna manera. La salvación, la justificación no es por obras. No, yo no puedo hacer que Dios me ame leyendo mi Biblia, viniendo a la iglesia, orando, ofrendando, ayunando, lo que sea. No puedo ganarme el favor de Dios por medio de mis obras. Pero yo tampoco me santifico por mis obras. Y quiero ser cuidadoso acá. No estoy diciendo acá, Pablo no está enseñando acá lo que sería la santificación contemplativa. No está diciendo acá, Pablo, que vos tenés que no hacer nada, mirar la cruz, meditar en el Evangelio y nada más. Y que todo esfuerzo que vos hagas es legalismo. No está diciendo eso, Pablo, acá. No es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo acá es que yo soy salvo creyendo en Jesús, ¿no? Arrepintiéndome por medio de la fe. Ahora, yo no me mantengo salvo ahora por mis obras. Ese es el argumento. ¿Se dan cuenta? O sea, yo llego a ser salvo por medio de la fe, pero yo no me sigo manteniendo salvo por mis obras, como si ahora la salvación depende de mí, como que Dios me empuja el auto, arranca y ahora ya, bueno, yo tengo que ahí tratar de acelerarlo y todo para que no se me apague. No. Dios me salva y Dios me mantiene salvo. En Juan 17 dice que el Padre le ha dado unas ovejas al Hijo, las cuales el Hijo no va a perder. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá es, ustedes llegaron a ser parte del pueblo de Dios por medio de la fe. Y ahora ustedes me están diciendo que para mantenerse salvos tienen que hacer obras. Tienen ahora que guardar la ley, circuncidarse, etcétera, guardar los ritos de alimenticio. ¿Eso me están diciendo? No puede ser. No. Es una necedad. ¿Tan necios sois? Es una necedad. Pablo no está diciendo que para crecer en santidad no hacemos nada. No. Porque él va a decir en Gálatas 5 y 6, andad, y es un imperativo. Andad en el Espíritu. ¿Quién debe andar? Yo. No está diciendo eso. Pero hermanos, lo que nosotros tenemos que entender es que la justificación es por la fe y la santificación en un sentido también es por la fe. ¿En qué sentido? No en el sentido de que no hago nada, no. Sino en el sentido de que hago algo porque le creo a Dios. ¿Se dan cuenta? No es que Dios me salva por medio de la fe y ahora me deja solo. No. Yo me santifico o Dios me santifica por medio de mi esfuerzo, pero yo me esfuerzo creyéndole a Dios. ¿Se dan cuenta? No es que ahora, y a veces así pensamos nosotros, Dios, vos me salvaste, yo creí en vos, bueno, ahora ahora esto depende de mí, así que voy a leer la Biblia full, voy a venir a la iglesia full, voy a servir en la iglesia full, porque yo tengo que mantenerme salvo. ¿Tan necios sois? ¿Vos llegás a ser salvo? ¿Llegaste a ser parte del pueblo de Dios por leer tu Biblia? ¿Llegaste a ser parte del pueblo de Dios por leer tu Biblia? No. Entonces vos ahora me estás diciendo que ahora vos te mantenés salvo por leer tu Biblia. No. ¿Vos sos salvo por venir a la iglesia? No. Pero ahora me estás diciendo que vos tenés que venir a la iglesia porque si no dejás de ser salvo. No. ¿Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu? Ahora van a acabar por la carne. No puede ser. No puede ser. La santificación implica nuestro esfuerzo. Pero es un esfuerzo en dependencia de Dios. Podemos resumirlo de esta manera, hermanos.
una persona que bien aplicado el término santificación por fe, bien aplicado, no mal aplicado, bien aplicado, sería lo siguiente: la persona se esfuerza, ¿está bien? La persona se esfuerza porque le cree a Dios. Por ejemplo, una ilustración. Yo estoy diciendo, este pecado no lo voy a poder vencer nunca. Jamás voy a poder vencer este pecado. Yo no voy a poder. ¿Pero qué hago? Le creo a Dios. ¿Qué me dice Dios? Que el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Entonces, ¿qué hago porque le creo a Dios? Me esfuerzo. Me esfuerzo. Y yo pienso que no, porque así nos pasa, hermanos. Yo me imagino cualquier persona acá que lucha con cualquier pecado, está pensando en su mente que no lo va a poder vencer. Eso es lo que está pensando. Pero Dios me dice que sí lo puedo, en sus fuerzas. Sí lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Le creo a Dios y me esfuerzo. Y hoy lo vencí y yo pienso, mañana no voy a poder. Pero ¿qué hago? Le creo a Dios. Eso es la santificación correctamente llamado por fe, digamos. No es que no hago nada, claro que hago, pero me esfuerzo creyéndole a Dios. ¿Y saben cuál es la diferencia? Porque es muy linda, muy fina la línea. ¿Saben cuál es la diferencia entre una santificación legalista y una santificación en dependencia de Dios? Que cuando tu santificación es legalista, bueno, no creces en santidad en primer lugar, ¿no? Pero entiéndame, ¿no? Digamos, le llamamos santificación en el sentido de que pudiste dejar tal hábito pecaminoso, lo pudiste dejar. La santificación legalista mira con superioridad a los demás, se cree mejor, mira, ¿cómo no puedo dejar esto? Si yo lo pude dejar. En segundo lugar, la santificación legalista se basa en lo que tiene que hacer, lo que la persona tiene que hacer, y cuando dejó ese patrón pecaminoso y alguien le pregunta, ¿cómo hiciste? Y yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, ayunaba 2 veces por semana, hacía esto, hacía lo otro. Eso es legalismo. Está basando sus obras. Ahora, ¿cómo es una santificación en dependencia de Dios? Y me encanta esto, porque cuando hablas con personas así, le preguntás, ¿y cómo venciste esta lucha? No sé, hermano, el Señor me ayudó. El Señor me ayudó. Ahora, cuando escarbás, se levantó a las 4 de la mañana, leía su Biblia 5 horas, lo que sea. Cuando escarbás hacía eso, lo hacía. Pero cuando venció el pecado, te dicen, no sé, hermano, no sé. El Señor me ayudó. Eso podremos decirlo es la santificación por fe, bien llamada. Me esfuerzo porque le creo a Dios. Y cuando venzo el pecado, no sé cómo lo hice, no lo sé. Pero estas personas comenzaron la vida cristiana por la fe y ahora querían acabarlo por la carne. Pablo le dice, no puede ser. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Noten el tercer argumento que Pablo le da. El primero es cómo reciben el Espíritu Santo. El segundo es cómo van a terminar la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de fe, de principio a fin. El tercer argumento tiene que ver con lo que sufrieron. Noten versículo 4, conmigo. Noten. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo acá usa un argumento más emocional. Estas personas habían creído y habían sufrido. Sabemos por Hechos 14:22, Pablo y Bernabé vuelven por las iglesias y los animan a saber que van a padecer persecución. En Gálatas 6:12 dice que los falsos maestros enseñan falsa doctrina porque no quieren ser perseguidos. Así que lo más probable es que estas personas estaban padeciendo persecución. Y Pablo les dice, tan necios son, todo esto que padecieron, todo esto que sufrieron, ¿fue en vano? O sea, en realidad no fue en vano. No fue en vano. Pablo no está diciendo acá que estas personas van a perder la salvación de ninguna manera. Sino Pablo está usando la lógica. La misma palabra vano se usa ahí, o no la misma, pero algo similar. Dice Pablo en 2:21, noten conmigo, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Alguna versión, en vano murió Cristo. Bueno, ¿Cristo murió en vano? No, Cristo no murió en vano. Cristo va a salvar a todos aquellos que vino a salvar. Pero es una lógica, Si la salvación fuese por las obras, entonces Cristo murió en vano. No murió en vano, pero es un argumento que usa la lógica. Y la misma lógica usa Pablo acá. ¿Todo esto que sufrieron fue en vano? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Claro, porque
La fe salvadora es una fe que permanece. Si la fe no permanece, no es fe salvadora, de ninguna manera. Pablo dice en 1 Corintios 15:2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, fue en vano. Fue en vano. Tu fe nunca fue salvadora, fue en vano. Es el argumento que Pablo está diciendo acá. Si ustedes se van a... Ellos, recordemos, en 1:6, ellos no estaban en otro evangelio. Ellos estaban empezando a deslizar. Y Pablo está diciendo, escúchenme bien, si ustedes se deslizan y ustedes abandonan la fe, todo fue en vano. Todo fue en vano. No porque la fe o la salvación se pueda perder, sino porque una fe verdadera permanece. Y Pablo está acá apuntando a su responsabilidad. Voy a dar una ilustración. Es como que alguien les diga lo siguiente: yo sé que soy un escogido de Dios, así que voy a ir al cielo. Bueno, tenés que creer en Cristo. No voy a creer en Cristo. O si no crees en Cristo no vas al cielo. Si no crees en Cristo no vas al cielo. No importa de qué escogido me vengas a hablar. Si vos no crees en Cristo no vas al cielo. Punto. Final. Y la Biblia dice lo mismo. Si vos no permaneces, no vas al cielo. Ahora, sabemos que los creyentes genuinos van a permanecer, porque Dios lo va a hacer permanecer. Pero también al mismo tiempo la Biblia nos exhorta a permanecer. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá. Los está exhortando. No sean necios. No sean necios. Si ustedes se van a otro evangelio, todo lo que sufrieron fue en vano. Cuando una persona te dice, no, yo voy al cielo porque hace tantos años hice una oración y serví en la iglesia y hice un montón de cosas por el Señor, ahora apostaté, pero hice un montón de cosas por el Señor. Bueno, todo lo que hiciste fue en vano. No sirve de nada. No te sirve de nada. No te sirve. Y de vuelta, hermanos, esto hace que... Y de vuelta, Pablo tenía seguridad de que eran creyentes. Porque noten lo que dice en el versículo 4. Si es que realmente fue en vano. No fue en vano. Pablo se está como... De vuelta, hermano, esto hace que un creyente reaccione. Esto hace que un creyente reaccione. De verdad, todo lo que hiciste en vano va a ser, todo lo que viviste, todo lo que sufriste, todo lo que predicaste, todo en vano. Todo en vano. Si vos te vas a otro evangelio, fue en vano. Fue en vano. Esto nos despierta. Contrario a lo que se hace hoy en día. No, vos hiciste la oración, tranquilo, vas al cielo. No, pero mirá que ahora estoy viviendo en adulterio y todo esto. No importa, tranquilo. No, tranquilo nada. Tranquilo nada. Vos tenés que permanecer. Y bueno, y de vuelta, hermanos, soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Las dos cosas. Que Dios es soberano no quita nuestra responsabilidad. Y Pablo está acá, le está yendo a su responsabilidad. O sea, se dan cuenta, ¿no? Pablo le dice, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Por la fe. ¿Cómo van a terminar la vida cristiana? Es por la fe. ¿Qué va a pasar con lo que sufrieron si se van a otro evangelio? Y el cuarto y último argumento, noten. El obrar de Dios es por la fe. El obrar de Dios es por la fe. Noten el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La palabra ahí maravillas, no necesariamente, pero podría ser una referencia a milagros, tranquilamente. Sabemos por Hechos 14:3 que hubo milagros entre ellos. Los apóstoles hicieron milagros. En Hechos 14:8 vemos otros milagros ahí en las iglesias de Galacia. Estamos por el año 50, así que sería lógico que haya milagros. Por supuesto, no lo negamos de ninguna manera. Así que es probable que Pablo esté diciendo, ¿no? Le está hablando ahora de estos milagros provenientes del Espíritu Santo morando en ellos. ¿Cómo los hicieron? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Repite el argumento que dijo en versículo 2. El versículo 2 tendría que ver con la recepción del Espíritu Santo. Acá tendría que ver con la evidencia del Espíritu Santo, ¿no? Es muy similar. ¿Cómo lo hacen? El oír con fe, el que hace maravilla entre nosotros, por el oír con fe, no está diciendo que si nosotros creemos en Dios, Dios va a hacer milagros. Porque acá el argumento no es ese. Acá el argumento oír con fe tiene que ver con la recepción del Evangelio. ¿Se dan cuenta, no? Noten ahí, en el versículo 2. Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Y la misma frase se usa en el versículo 5. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el punto no es que nosotros si creemos en Dios, Dios va a hacer milagros. El punto es cómo recibieron el Espíritu Santo y cómo Dios hace esos milagros. O sea, si hay milagros entre ellos, en ese tiempo vigente todavía, ¿por qué se da? Porque recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo recibieron?
por medio de la fe. Lo que Pablo está argumentando acá es que la evidencia de que somos creyentes es que el Espíritu Santo mora dentro de un creyente. Y el Espíritu Santo viene a morar dentro de un creyente por medio de la fe, cuando creemos en Cristo. Por lo tanto, Pablo está diciendo acá que la vida cristiana es una vida de fe de principio a fin. Creemos en Dios, en la justificación monergista, creemos en Dios y somos salvos por creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y pasamos a ser salvos. ¿Y cómo nos santificamos? Bueno, en un sentido también por la fe, por supuesto, claro que sí. No por la fe contemplativa, sino porque le creemos a Dios y porque creemos en sus promesas y porque creemos en su palabra y por ende nos esforzamos. ¿Y cómo somos glorificados? Lo mismo, por la fe, porque le hemos creído a Dios. La salvación en todo lo que abarca, justificación, santificación, glorificación, es de fe de principio a fin. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque quizás, podemos caer, sabemos que hay un movimiento de raíces hebreas que habla esto del legalismo y de judaizarte, lo habla, pero también de cierta manera nosotros podemos caer en cierto legalismo también, en empezar la vida cristiana diciendo que ahora yo llego a ser creyente creyéndole a Dios y creyendo en Cristo, pero ahora me mantengo salvo por mis obras. No. Y ahora y ahora todo depende de mí. Y eso nos lleva a una vida frustrante, una vida legalista. Porque yo no estoy diciendo acá que no tenés que leer tu Biblia, claro que tenés que leer tu Biblia. Y claro que tenés que orar, y claro que tenés que venir a la iglesia, y claro que tenés que servir en la iglesia, y un montón de cosas más. No estamos diciendo que no hay que hacer eso. Lo que estamos diciendo es que el motivo por el cual vos tenés que hacer eso no es para mantenerte salvo en el sentido de que porque ahora depende de vos, y si no lo haces, te vas al infierno. No. Sino que lo tenés que hacer porque Dios te ama. Y porque Dios ya te salvó y porque entendés que es lo que Dios te manda. Y porque le crees a Dios que esa es la manera que Dios va a usar para crecer en santidad. Pero tenemos que tener cuidado con el legalismo, hermanos. Con querer pensar que somos salvos por la fe y ahora nos mantenemos salvos por nuestras obras. No, de ninguna manera. Así que déjame preguntarte para terminar. ¿Hay evidencia de salvación en tu vida? ¿Hay evidencia de que el Espíritu Santo mora dentro tuyo? ¿Hay evidencia? Si el Espíritu Santo no mora dentro tuyo, no sos un creyente. Y si no hay evidencia que no mora, muy sencillo. Si no hay crecimiento a la imagen de Cristo, no hay temor de Dios, no hay abandono del pecado, no hay temor del Señor, no hay amor por su palabra, no hay amor por los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. No importa lo que digas. Si no hay evidencia de salvación, no sos un creyente. Y si ese es tu caso, vos te das cuenta que no sos un creyente, lo que debes hacer ahora, en este momento, es arrepentir de tus pecados y creer en Cristo. Correr a la cruz. Dejar de confiar en tus obras. Dejar de confiar en venir a una iglesia, en ser un miembro, en leer tu Biblia, en orar, en servir. Dejar de confiar en todo eso. Y confiar en la obra de Cristo, que Él es Dios hecho hombre, muriendo en lugar del pecador y resucitando al tercer día para darle salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, nos guardes del legalismo. Señor, nos guardes de querer ganarnos tu favor por medio de nuestras obras. Nos guardes, Dios, del orgullo, de creernos superiores a otros. Señor, nos guardes de comenzar la vida cristiana por la fe, pero ahora olvidarnos de ti, dejar de depender de ti y querer hacer todo a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Señor, por favor, guárdanos. Ayúdanos a como iglesia a depender de ti constantemente. Luchar con el pecado, pero luchar en dependencia de ti, Señor, por favor. Guárdanos, Dios, de desviarnos de tu palabra. Guárdanos con fascinarnos con falsas doctrinas, con falsos maestros. Señor, guárdanos de tanta
falsa enseñanza que hoy tenemos acceso de manera tan fácil. Guárdanos, Dios, y ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.